Ya. Entonces, como le digo, una tabla dinámica es un resumen ejecutivo de grandes cantidades de información. ¿Sí? Esa es una tabla dinámica. En vez de estar haciendo tantos filtros, como en este caso para explicarles, yo debería crear o se podría crear una tabla dinámica. Entonces, vamos a hacer una tabla dinámica. Marcamos los datos, condiciones para generar una tabla dinámica. Estas etiquetas, que son los campos, siempre tienen que tener un valor. Sí. En medio de la tabla, aquí, no puede haber datos vacíos. Esa es una condición. Si no, la información no se va a generar o no se va a presentar de la misma forma o va a generar algún error. Marco los datos, Control Shift, tecla de dirección hacia abajo, marco todos los datos, me voy al menú Insertar, y escojo tabla dinámica. ¿Sí? Tabla dinámica. Desde una tabla o rango. Nueva hoja de cálculo existente. Como es nueva, en este caso, por el ejemplo, voy a poner nueva. Si usted quisiera trabajar en la misma hoja, lo puede hacer y lo pone aquí en la hoja de cálculo. Hace clic en la celda a la cual hace referencia y se va a crear la tabla dinámica. En este caso, por explicación, lo voy a hacer en una nueva. Pongo aceptar. Y aquí ya tengo creada mi tabla dinámica. Mire, sí. Y aquí tengo campos en los cuales yo tengo que arrastrar. Entonces decía que yo necesito saber, ¿qué necesito saber? Los clientes, pongo en filas, ¿de quién? De un oficial de cuenta que lo puedo poner en un filtro, ¿sí? Y el préstamo que le pongo en sumatoria de valores y la mayor cantidad de valores numéricos se puede poner en suma de valores. Entonces decía, en el filtro buscábamos Alcibar. Entonces, miren, Alcibar tiene estos clientes, ¿sí? Todos estos clientes. Y tiene esta cantidad de préstamos que ha generado. Esta es una tabla dinámica. He generado un resumen de estos valores de aquí, ¿verdad? Le voy a quitar al oficial de cuenta, ¿sí? Y quiero clasificar. ¿Alguna pregunta? Y quiero clasificar de todos los oficiales de cuenta cada uno de sus clientes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al oficial de cuenta le voy a poner aquí mismo, pero primerito. Sí, mire, oficial de cuenta Alcibar. Si usted sigue recorriendo, tiene Barbena, Cornejo y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, quiero saber qué tipo de préstamo hizo cada una de estas personas. Entonces aquí tengo tipo de préstamo y me voy a columnas. Entonces ya dice Álava tiene un préstamo pecuario de 6,000. Alcibar, en cambio, tiene un préstamo de 1,750 de reconstrucción. Y tengo el resumen más detallado, ¿verdad? Ahora, como estos valores se ven un poco distorsionados, voy a generar un diseño de mi formato. Hago clic aquí, me voy al menú diseño y voy a poner diseño de informe, mostrar en formato tabular. Y mire, al mostrar en formato tabular, en una columna se pone el oficial de cuenta y en otra columna se ponen los clientes. Sí. Pecuario, reconstrucción. Ahora, ya está más resumido esto de acá, ¿verdad? Pero quiero saber por qué sucursal se generaron este tipo de préstamos. Hago clic en cualquier parte de la tabla y ahora me voy a analizar tabla dinámica y voy a poner insertar segmentación de datos. Y voy a poner sucursal y pongo aceptar. Y lo que he generado es un filtro gráfico de los elementos que yo quiero visualizar. Entonces digo en Quito. Y ya tengo en Quito
que son solo estas personas. Pero si usted se da cuenta aquí dice total Alcibar Zambrano, quiero que eso no se visualice. Hago clic en la tabla dinámica, me voy al menú diseño, pongo subtotales y pongo no mostrar subtotales. Y ya no se visualiza. Y mire. Si yo quiero de Salinas, mire. Quiero de Manta. Quiero de Loja. Sí. Y más aún, quiero las fechas en las cuales se generaron estos préstamos. Hago clic en cualquier parte de la tabla. Me voy a analizar tabla y voy a insertar una escala de tiempo donde se genera la fecha del préstamo y pongo a aceptar. Y mire, una forma de presentar visualmente un reporte, ¿sí? Sería de esta manera. Si yo hablo de julio, ¿sí? Aquí está por trimestres, hagámoslo. En Cuenca, aquí tenemos el aquí. Ya. En el 2019 parece que no hay muchas personas. En el 2020, en el segundo trimestre, ya se filtró. Y si ponemos en Quito, miren, tengo exclusivamente que Alcibar en Quito solo tuvo este cliente Mendoza, ¿sí? En el segundo trimestre del 2020 y generó un préstamo pecuario de 10,000. Este de la interpretación es otra cosa. Lo importante es que usted sepa cómo generar esta tabla dinámica. Una vez que usted genera una tabla dinámica, también puede realizar un gráfico dinámico. Marca en cualquier parte de la tabla, se va a insertar gráficos y escoge un gráfico de barras. Sí. ¿Por qué de barras? Porque como es mucha información, vamos a escoger unos clientes en específico. ¿Sí? Mejor un oficial de cuenta. Pero si usted puede observar, un oficial de cuenta justo al Alcibar, todo lo que hago en el gráfico dinámico afecta a mi tabla dinámica y a mi segmentación de datos. Sí, y lo que hago en mi segmentación de datos afecta a mi tabla dinámica, no afecta, actualiza de hecho, ¿no es cierto? Y a mi gráfico dinámico. Aquí quedó más claro el gráfico. Entonces, mire. ¿Sí? Esta es la finalidad de crear una tabla dinámica. ¿Sí? Nos pide esto en la parte 1 del deber. Solamente va a presentar los resultados que está pidiendo. En la parte 2. En la parte 3. En la parte 4. ¿Sí? Compañeras, compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Sí estuvo claro cómo crear la tabla dinámica o hacemos otro ejemplo? Una Por consulta, ejemplo, estimado. Ya. Siga. ¿Qué se va a pasar así? Hola, la consulta era sobre la hoja de Excel. ¿Se puede hacer desarrollando en varias hojas de Excel el taller o solamente en una? No, de hecho el taller tiene que desarrollar en varias hojas porque son preguntas diferentes. Entonces, para que Ok, no se confunda, hágala en diferentes hojas. esa era la inquietud. Muchas gracias. Claro que sí. No hay como hacer en una sola hoja con cada uno de los tareas a realizar. Sí se puede hacer. No le recomiendo porque se va a confundir. Si usted tiene experiencia en generar tablas dinámicas, no hay problema. Pero si no tiene experiencia, yo le sugiero, no es una camisa de fuerza, le sugiero que lo haga en diferentes hojas. Y por otro lado, y en el ejercicio, en el A, B y en el C, yo le estaba poniendo con filtro, le estaba haciendo la tabla dinámica poniéndole filtros, pero le hago con segmentación mejor. Como usted desee, lo importante es llegar al objetivo, lo que está solicitando. Con segmentación se ve un poco más agradable, pero el filtro también hace lo mismo. Listo. No hay problema. ¿Quién más?
Disculpe, una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. En los gráficos, ¿es necesario que se le ponga diferentes gráficos o puede ir uno solo? Depende, si la pregunta le dice que genere un gráfico dinámico, sí, tiene que hacer el gráfico de barras, si le dice un gráfico circular, tendrá que hacer. Cuando usted ya presente sus informes de su trabajo, todo eso, ya depende de lo que usted necesite. En este caso es por la propuesta nada más. Ujú, pero en esta tarea no nos especificaron. No. O sea, se hizo un gráfico en general. Un gráfico de barras por lo regular, porque como son muchos datos, Ajá, entonces en las barras se lee un poco mejor que en cambio en un pastel se llena. ya, Por eso. gracias. Ok. Ya. Alguien me preguntó por el chat. Por favor, ¿puede hacer otro ¿Puedo hacer ejemplo? un Claro que ejemplo sí. rápido? Entonces hagamos otro ejemplo. De los datos mismos que tenemos aquí, voy a compartir la pantalla. Compartir, por favor. Verifique que se visualice el Excel. Sí, está visualizado. Ya. Ahora, quiero saber los oficiales de cuenta solamente de Quito. Los oficiales de cuenta solamente de Quito. Obviamente con una tabla dinámica. Voy a marcar los datos. Me voy al menú insertar. Tabla dinámica. ¿Sí? La compañera hacía la pregunta, ¿puedo hacer en la misma hoja? Si tiene experiencia, usted le hace clic aquí. Le hace clic aquí. Se va a la hoja que ya creó y me ubico acá, por ejemplo. ¿Sí? Y trabaja aquí. No le considera la parte superior porque aquí está una tabla dinámica. Entonces, eso sería hacer en la misma hoja, ¿verdad? Pero se va a hacer las preguntas hacia abajo y puede ser que lleve a una confusión. Entonces, ahora lo que decía es, necesito la sucursal y necesito los oficiales de cuenta. Entonces, oficial de cuenta en fila. Y usted dirá, ¿y por qué no le ponen columna? Sí le puedo poner en columna. ¿Qué es más fácil leer, las filas o las columnas? Las filas. Las filas, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que no lo pueda poner en columna. Y aquí voy a insertar, hago clic aquí y me voy al menú insertar, perdón, al menú. Es que esto no está. Se va al menú diseño y pone insertar segmentación de datos. Y quiero oficial de cuenta. Y pongo aceptar. Aquí están mis oficiales de cuenta. Ah, no, ¿qué pedía? No pedía eso, ¿no es cierto? De Quito pedía, ¿verdad? Entonces me voy a diseño, perdón, analizar tabla dinámica, insertar segmentación y pongo sucursal porque pedía de Quito, es lo que me estaban pidiendo. Eso. Y le pongo Quito. Estos son los oficiales de cuenta de Quito. Sí. Y ahora queremos saber cuánto generaron en préstamos cada uno de estos oficiales de cuenta. En Quito, hago clic aquí y busco el préstamo general y le pongo en sumatoria de valores. Entonces, mire, Alcibar en Quito generó una suma de $16,300. Sí, solo en Quito. En Loja, en Cuenca, en Salinas. Quiero en la general, hago clic aquí y le borro el filtro, mire. ¿Sí? Y quiero saber qué tipo de préstamos generó cada uno de ellos. Entonces pongo tipo de préstamo y columnas. Y mire, entonces en pecuario, en reconstrucción, tuvieron estos valores. ¿Sí? Y si lo pongo solo en Quito, tengo estos valores. Si lo pongo solo en Salina, tengo estos valores. Y ya todo depende de la información que usted quiera presentar. Sí, todo depende de la información que usted quiera presentar. Entonces pongo escala de tiempo y voy a poner la fecha de vencimiento del préstamo. Sí, y en diciembre
Tendría que borrar por acá. Sí. Ya. Entonces ahí usted puede ir viendo lo que necesite. En abril vencen más. En marzo vencen más. Los préstamos, mire. De estos oficiales de cuenta. Sí. Y más aún, ese oficial de cuenta tiene clientes. Y los clientes los pongo acá debajo. Sí. Mire que llegué al mismo objetivo anterior. Me voy al menú, diseño, diseño de informe, mostrar en formato tabular, ¿sí? Me voy a subtotales y no mostrar subtotales. Y miren la tabla dinámica, lo creé con otra estructura, pero lo mismo que estaba explicando. Y así depende de la información que usted quiera presentar, grande cantidad de información resumida en una tabla dinámica. Y los valores por el final tiene aquí los valores generales, ¿verdad? Que no es lo mismo que estar analizando acá con un filtro, que también hay filtros avanzados que me van a permitir hacer eso, obviamente, ¿no? ¿Sí? Pero se me va a complicar un poco más. No por el proceso, sino por la gran cantidad de información que tengo. Ya. Disculpe, profesor, tal vez podría hacerle en la literal A que le encuentre 5 Literal A personas que del tienen deber. valor préstamo en el mes de agosto. A ver. Ajá, Ya, o algo parecido para ver cómo le hacen. Yo le había claro. hecho con filtros, pero no sé si estará bien. Ya lo vamos a resolver. Dígame qué es lo que está solicitando, por favor. Dice, encuentre 5 personas que tienen menos valor de préstamo en el mes de agosto. Ya. Entonces voy a marcar. Ahí no estoy compartiendo, pero no. Compartir. Ya. Voy a marcar los datos. Sí, confirme que se visualice el Excel. Sí, Ya. Insertar, tabla dinámica, nueva hoja y aceptar. ¿Sí? Ya. ¿Qué dice que quiere? Encuentre las 5 personas que tienen menos valor de préstamo en el mes de agosto. Entonces busco personas que son clientes, obviamente, ¿no es cierto? Si estamos ahí, hasta ahí claros. Sí, ok. Ya, correcto, ¿no es cierto? Y pongo préstamos, la mayoría de valores numéricos, por lo regular, no siempre, por lo regular, se pone en este que dice sumatoria de valores. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que dice? Tengo los clientes que están aquí y tengo la cantidad de préstamos, ¿no es cierto? Del valor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un filtro, como dice la compañera, y pongo un filtro de valor. Sí. Y aquí voy a escoger los 10 mejores. Pero no decía los 10, ¿no es cierto? Decía los que ganen o los que paguen menos, creo que eran, ¿verdad? Repita la instrucción. Encuentre las 5 personas que tienen menos valor de préstamo en el mes de agosto. Ya, entonces cojo los 10 mejores, pero pongo inferiores. ¿Sí? Y pongo a aceptar. Y todas estas personas que son como, sí, como 231, tienen este valor de préstamo. Esa es la cantidad más pequeña. Verifiquen la base de datos si es que pero en no. el mes de agosto también dice. Eso, ¿no es cierto? Pero me falta, porque dice que sea en el mes de agosto. Entonces ahí usted tiene dos opciones. Agosto. Sí, tiene dos opciones. Fecha de préstamo a filtro, como dice la compañera, y aquí escoger agosto. ¿Sí? Y ahora se presentarían 60 personas.
¿Sí? Entonces aquí era, la pregunta más bien era para, 5 sí, personas. pero todas estas personas pagan menos. Entonces no le puedo Ajá. reducir, no le puedo reducir a menos, ¿de acuerdo? Porque todas pagan 1,750. Entonces la pregunta era para ver si usted está atento a lo que está haciendo. Si usted me presenta un trabajo con otros valores, ¿qué quiere decir? Que no está atento a lo que está solicitando. ¿De acuerdo? Es que dice encuentre 5 personas Sí. Posiblemente la instrucción no la generé yo, que posiblemente la tienen instrucción. menos valor de préstamo. Sí. Posiblemente la instrucción no está bien. Debería ser, a ver, déjenme ver. Superior. Sí, la instrucción no está bien. Sí. Vamos a generarle de esa Profe, manera las personas. profe, perdón por la interrupción, pero Sí. había también en una información que se planteó, se escogía en la fórmula, se escogía 2 veces el mismo valor. Entonces, de acuerdo a lo que se plantea en Excel, siempre Excel considera es mayor o igual y en el otro caso sería superior. O sea, no se puede contemplar igual para 2 condiciones. Eso es lo que le quería indicar. Ya. Gracias. Sí. Disculpe, entonces si no estaba bien, ¿cómo quedaría el título de esa tarea? No le puedo cambiar porque hay personas que no ingresaron a esta videoconferencia. Entonces, lo que vamos a hacer a esta pregunta la vamos a calificar por el proceso, es decir, que usted generó la tabla dinámica. Sí, Claro, porque dice que escoja 5 personas. En el Ujú. caso mío me sale como 7 con el menor valor, o 4 con el menos de todos. Ya. Pero el menor valor Y es le hice con 1,750. filtro. 1,750. Debería salirle las 60 personas. Entonces, que no es que dice 5 personas, dice. Claro, pero igual es que no le puede bajar más porque todas, vamos a dejarle, parece que la instrucción está mal planteada, sí, ya voy a revisar eso, y le vamos a dejar en el proceso como usted generó la tabla dinámica. Si le salieron más o menos, no hay problema. Lo importante es que haya hecho el proceso de la tabla dinámica, ¿ya? Ya, porque bueno, yo lo que le hice el menos valor me salieron 4. Ya, Y escogía un poquito más, salía 7. Como dice 5, terminé con 4. claro, no hay problema. Sí, vamos a ver el proceso y voy a replantear esa parte de la pregunta porque parece que no está clara y no está cuadrando con los datos que están. Ok, gracias. Ok, gracias igual por la retroalimentación. ¿Alguna otra pregunta? En la tabla dinámica puede hacerle por favor el tema de los gráficos. ¿Ya? Permítanme compartir. Ya. Esa es la que estábamos trabajando con el ejemplo. Sí, por favor visualice. Verifique que se visualice. Sí, sí, está bien. Ya. ¿Cómo genero un gráfico dinámico? Muy simple, hago clic en cualquier parte de la tabla, me voy al menú insertar y escoge el gráfico que usted desee. ¿Sí? ¿Por qué normalmente trabajamos con barras? Porque si se da cuenta es mucha información. Y aquí se visualiza toda la información, pero muy pequeñita, ¿verdad? Mire, si hablamos solo de Quito, ya se ve un poco mejor. ¿Sí? Los cambios que yo haga en esta segmentación de datos, afectan a mi tabla y afectan a mi gráfico. Actualizan mi gráfico y actualizan mi tabla. ¿Sí? En Loja se ve un poco mejor. Entonces es cuestión de simplemente hacer clic en la
En la tabla dinámica, irse al menú insertar y escoger el gráfico que usted desee. Sí, en este caso de barras, mire. Pero si le quito el filtro, mire qué pasa con el pastel. Sí, no se puede leer muy bien. Y también con el de barras no se puede leer muy bien. ¿Sí? En Loja está un poco más claro. ¿Sí? Entonces, mire. Esa es la forma de crear una tabla dinámica. Y en resumen, una tabla dinámica sería la forma de presentar un reporte de una manera más ejecutiva, más sistematizada. ¿Sí? Y con eso concluiríamos nuestro evento. Recuerden que parece que se acaba el 27. Sí, el 27 se acaba el evento, ¿no es cierto? Tiene tiempo de desarrollar los elementos del módulo 4, que son tablas dinámicas, y en el 4.2, que son segmentaciones de datos que acabamos de ver. También tiene ahí los recursos, los videos con los cuales usted puede trabajar y desarrollar los elementos. ¿Sí? Compañeras, compañeros, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, en la segmentación de datos hay que seguir lo que mandó en el PDF, ¿verdad? Y hacer el ejercicio que le propone ahí. Sí, exactamente. Sí, ¿cómo va a ser Que solamente parece que es las ciudades, me parece que es. Sí, no Y recuerdo. queda nada más que eso, ¿verdad? Sí, lo que está ahí en la propuesta es lo que tiene que generar. Las grabaciones van a ser subidas el día de mañana, por la mañana, y el examen va a ser de carácter práctico. Sí, es un archivo de Excel que usted va a descargarlo, lo va a desarrollar, va a tener 2 horas para desarrollarlo. Sí, eso no quiere decir que el examen está contemplado para 2 horas. Usted tiene 2 horas con calma. A partir de lo que usted descargue el examen, va a correr el tiempo de las 2 horas. El examen normalmente usted se va a demorar 1 hora, pero para que usted pueda revisar, por problemas en la internet, pueda subir, sube el archivo y pone enviar todo y terminar. Sí. El examen está abierto, déjeme ver, desde que hora está abierto. El examen está abierto hasta el 26, desde el día de mañana hasta el 26 el día que se acabe el examen. Me parece que es del 27, ¿no? ¿El 27? Sí, el 27 se acaba el curso. Ya, entonces hasta el 27. 27 de abril. Pues ahorita ya podemos realizar el examen final. Y ya lo voy a abrir de una vez. Las personas que ya quieran desarrollarlo, 25. Es que ya tiene cumplidas las otras actividades, ya lo puede desarrollar. Pero recuerde que el momento que usted descarga tiene las 2 horas. O sea, el espacio está abierto desde el día de hoy hasta el 27. Pero tiene 2 horas para desarrollar el examen y ahí tiene que subirlo. Y el taller final también tiene que desarrollarlo hasta... Está abierto. Aquí están malas las fechas. 17 de abril. Oh, abril. Ya, voy a verificar las fechas y ya les voy a habilitar. Eso es de mi parte. Muchas gracias. Compartir con profesionales de alto nivel. Recuerden completar las actividades, que les vaya súper bien el examen. Una buena tarde, un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Una Gracias, consulta, buenas por tardes. favor, antes de que se despida, profe. Claro que sí. Las instrucciones para el taller 2, ¿dónde se ubican? Para Para el taller del módulo 4. del módulo 4, 4.1, 4.2. 4.2. 4.2. Dice... Están en las mismas instrucciones del taller 4.1. Tú debes tocar ahí y ahí se te desglosa las acciones del taller. O sea, la que es dice parte 1 y parte 2. 2. Claro, tú Parte pones uno y parte parte 1 dos, y ajá. parte 2. No, lo que pasa es que el 4.1 tiene 2 partes y Sí, luego ese viene el está 4.2 que es bien. otro diferente.
Las Claro. instrucciones dice recursos, tablas dinámicas, taller segmentación. Desarrollo de la evaluación final. Evaluación final. Ajá. Tiene razón. No he colocado las instrucciones. Las instrucciones son las siguientes. Ya lo voy a colocar. Usted revise el video que está ahí cargado. También está un reporte. Aquí, donde dice reportes con tablas dinámicas PDF. Sí. Reportes, tablas dinámicas. Hay un PDF. Tiene que Sí, desarrollar. al final Tiene está. que ser. Sí, tiene que desarrollar todo eso. Ahí está la instrucción cómo desarrolla. Y ese archivo es el que tiene que subirlo en ese espacio. Ya, ok, gracias. Ok. Ya. Eso, chicos, chicas. Una buena tarde. Cuídense mucho. Hasta luego, gracias. 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 Hasta luego. Gracias. 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 Gracias, igual.